sí. O sea, ¿qué retos afronta una familia con una persona con discapacidad en este sentido? Afrontan, yo creo, por lo que me llega, retos a todos los ámbitos. O sea, a nivel personal, por supuesto, porque nadie te enseña ni nadie te prepara para ni siquiera definir lo que es la discapacidad, que es cuando en una familia nace una persona con discapacidad o alguien adquiere una discapacidad en cualquier momento de la vida, ocurre que a nivel económico eso tiene unas consecuencias. La vida es muchísimo más cara según el tipo de necesidades o no que necesites o que tengas y qué recursos hay para poder cubrir esas necesidades. Entonces, que no todas las personas con un mismo tipo de discapacidad ni viven de la misma manera, ni sienten de la misma manera. Un nuevo melón que se abre en este podcast. La palabra melón se repetirá 100 millones de veces. Tal cual. Tal cual. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Episodios Bipolares. Hoy vamos a volver a hablar sobre discapacidad y en concreto me gustaría tratar un tema que supone un reto para este colectivo, que es el tema de cómo subsistir, ya que muchas personas no pueden ser independientes a nivel económico. Yo, como persona con discapacidad y que tengo momentos en los que no estoy tan bien, me preocupa de qué manera he entrado yo en el mercado laboral y qué opciones tengo, y de qué manera se me recibe como persona con trastorno mental. Y para hablar de esto y de lo que nos dé, porque otra cosa no, pero para que tenemos, he traído a una persona que ya todo el mundo conoce, porque si yo digo las palabras INS Project y las voces silenciadas, ya todos sabemos quién es. Pero sobre todo yo lo que voy a decir es que es una bellísima persona y un amigo de la cabeza a los pies. Él es Adolfo Pablo. ¡Adolfo! ¡Hola! ¡Otra vez! Otra vez aquí. La gente va a decir qué pesado. Ya, tío. La gente va a decir, esta mujer no tiene más amigos, que siempre se trae los mismos. Sí, pero es que como hay tanto palique, como dices, pues Ya. hay mucho que hablar. Bueno, muchas gracias como siempre por acudir al rescate de mis llamadas. Gracias a ti por llamarme. Hoy te he traído un poco a abrir melones directamente. Como siempre, porque es tú y yo cuando nos juntamos. Otra cosa no, pero le damos ahí a cortar tajada. Y bueno, a lo que lleguemos porque estamos un poco saturadas de la vida. Muy bien, que esto también va del tema de hoy, de Sí. que a veces nuestra cabeza no puede más y como llevamos una semana un poco estresante, tanto Sí. tú como yo, pues quizá colapsamos en directo, nunca sabemos. Maravilloso, o sea, todo está permitido. Aquí lo importante es que al final, sobre todo, que estés a gusto. No, y lo mismo, lo mismo. Además, estamos en espacio seguro. Eso sea que- sobre todo. Hoy vamos a tratar un tema relacionado con la discapacidad. Tú trabajas desde la asociación INS Project con personas de este colectivo y me imagino que tanto las personas con esta realidad como las familias pues te trasladan sus inquietudes. Sí, Y una de estas es cómo cubrir las necesidades básicas. claro, sí. O sea, ¿qué retos afronta una familia con una persona con discapacidad en este sentido? Afrontan, yo creo, por lo que me llega, retos a todos los ámbitos. O sea, a nivel personal, por supuesto, porque nadie te enseña ni nadie te prepara para ni siquiera definir lo que es la discapacidad, que esto ya hablamos la otra vez que estuvimos en el podcast. Y más en relación al sentido laboral o al sentido económico de lo que vamos a hablar hoy, pues obviamente cuando en una familia nace una persona con discapacidad o alguien adquiere una discapacidad en cualquier momento de la vida, ocurre que a nivel económico eso tiene unas consecuencias. La vida es muchísimo más cara según el tipo de necesidades o no que necesites o que tengas y qué recursos hay para poder cubrir esas necesidades. Entonces, la grandísima mayoría de familias con las que yo trabajo o con las que tengo relación, este es un tema que es clave y que marca mucho el rumbo de la vida de tanto de la persona con discapacidad como del alrededor. Porque si se tienen pocos recursos económicos se van a tener menos recursos para poder acompañar a esa persona. Si se tienen más y más facilidades, pero esto no significa que todo vaya a ser suave y fácil, sino que la llegada de una discapacidad en un momento determinado o desde el nacimiento va a marcar todos los ámbitos de esa familia.
Todo lo que estamos hablando y todo lo que vamos a hablar depende mucho de cada familia, de cada contexto y de cada tipo de discapacidad. Y de cada persona. Y de cada persona. ¿Sabes? Porque, y esto también lo hemos hablado muchas veces tú y yo, que no todas las personas con un mismo tipo de discapacidad ni viven de la misma manera, ni sienten de la misma manera. Con lo cual, a partir de todo lo que vamos a hablar aquí hoy, por supuesto vaya por delante, que lo importante es que cada persona es diferente en este aspecto y que cada caso habría que mirar. Pero Claro. sí que es verdad que conocer a muchas personas pues nos ayuda a llegar a unas conclusiones que son las que hoy vamos a intentar. Sí, vamos a que intentar tengáis. aquí, exacto, hacer un recopilatorio de nuestras reflexiones, de nuestras inquietudes. Tal cual. Y yo también, como persona con discapacidad, pues me preocupa, ¿no? este tema. Habría que mirar muy bien, y esto podría ser ya un capítulo aparte, de cómo se evalúan las limitaciones de una persona cuando tiene una discapacidad, ¿no? Yo la verdad es que no sé qué criterios se usan a nivel de un médico, o por qué yo, por ejemplo, con trastorno bipolar tengo un 36% y otra persona tiene más. Eso la verdad es que lo desconozco. Yo también. Pero me hace cuestionarme muchas cosas, pero también no solo a nivel de los profesionales, sino cómo la sociedad evalúa si una persona está capacitada o no para trabajar, o qué reacciones tiene cuando ve a una persona trabajando que tiene discapacidad, al menos una discapacidad visible. Claro, es que vamos a ir por partes. Para mí esto tiene mucho que ver con cómo es vista por cada persona la discapacidad. Y cuando digo por cada persona me refiero a por quien te evalúa, o por quien te puede tener una opción de contratarte, o por quien es dueño o dueña de una empresa. O sea, tus creencias o las creencias que hay establecidas de la discapacidad, a la vez de que hay una conciencia colectiva, como sociedad, que tenemos la idea de lo que es o no son las cosas, luego está la creencia y la conciencia individual, Claro. que es la que a ti te marca a la hora de ver el mundo, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Pues porque el cómo se ve o valora las capacidades o los recursos que tiene una persona para hacer según qué trabajos también van a pasar por el filtro de cada persona individual. Y depende esto a su vez de dónde cada persona se ha criado, de qué entorno tiene, etc. Es decir, una persona, voy a ponerme con un ejemplo así generalista, ¿vale? Que ha crecido con una familia súper cubierta, con recursos, muy pudiente y tal, se va a pensar que esto se ve a día de hoy en redes, que tú eres la dueña de tu propia realidad y que tú puedes crearlo todo. No es lo mismo este caso que el caso de una persona. No siempre todo depende de ti. Exacto. Porque el contexto influye el contexto muchísimo. Es una de las cosas más importantes. Y esto, llevándolo al tema laboral, ¿vale? Luego está lo que una propia persona con discapacidad siente, piensa, cree y luego es capaz o no de hacer. Me refiero a si hay trabajos que se adecuan más o menos a mi persona, si yo soy una persona que encaja en este tipo de trabajo más físico o más de otro tipo. O sea, creo que es un melón importante el ver el contexto y luego ver la individualidad de cada persona, ¿vale? Porque no todas las personas autistas van a poder hacer el mismo trabajo, o no todas las personas con un trastorno bipolar van a poder hacer el mismo trabajo, o en la misma época. O sea, todo va a depender. A veces sí que como nos meten un poco en un mismo saco. Claro. Y luego el tema de cómo ven las empresas a una persona con discapacidad, y esto lo hemos comentado un poco fuera de cámara, que existen, por un lado creo que es positivo que existan subvenciones a las empresas para que contraten personas con discapacidad, pero luego al final eso se convierte en números que muy bonita cara para la empresa, pero luego en qué medida realmente se adapta el trabajo a las limitaciones que tiene la persona, porque yo sí que he tenido momentos en los que me han preguntado qué limitaciones tienes, hay que adaptar el puesto de trabajo a tu discapacidad. O sea, ¿cómo puedo ayudarte, no? Sí, ¿cómo puedo ayudarte? Pero hay otros casos que no, que simplemente recibo y ya te apañas. A ver, es que aquí también abrimos melones. Sí. En algún momento los cerraremos, no se sabe, ¿vale? Pero, por ejemplo, ya párate a mirar como desde fuera. El simple hecho de que no sea
un caso común ver a una persona con discapacidad en un puesto de trabajo o en un puesto de trabajo público hacia la gente, de cara a la gente me refiero, ya nos tiene que chirriar. Que se premie, por un lado está muy bien que las empresas que quieran apostar porque las personas con algún tipo de discapacidad o en riesgo de exclusión en general tengan una oportunidad laboral, está muy bien, pero por otro lado el hecho de que se tenga que premiar para que esto se haga ya nos pone de contexto que algo no está yendo bien, que algo de base no va bien. Hace unos años probablemente la contratación de personas con discapacidad era mucho menor y de ahí que tengamos que como ir a la... Vamos a premiar lo que has dicho tú. Exacto, entonces, luego por otro lado, como vemos desde fuera el hecho de encontrarnos a una persona con discapacidad que esté trabajando. O sea, aquí hay mucha historia y te puedo poner ejemplos que yo he vivido como un poquito más de cerca, ¿no? Cuando yo vivía en Madrid trabajé con una asociación de personas autistas que a algunas de estas personas las intentaban, o sea, hacían como de puente para intentar hacer una inserción laboral, ¿vale? Entonces, un supermercado muy famoso, cuyo nombre no vamos a decir, por lo que no sea, quiero acordarme. sí, ¿vale? Participaba en estas bolsas. Y al final, aunque las puntuaciones, no sé cómo decirlo, los baremos, para algunas de las personas autistas de esta asociación eran los adecuados, la empresa, el supermercado, decidió coger a una persona con síndrome de Down, que no es que no se lo merezca, ni mucho menos, ¿vale? Pero una discapacidad que cuando te paras a pensar es visible al exterior. ¿Qué pasa? Pues, por ejemplo, que las personas autistas, si de entrada a veces no les ves las discapacidades, esto de las discapacidades invisibles que tanto tú Hemos comentas, hablado. ¿no? Es que es como un escaparate al final, se convierte en un escaparate de aquí somos muy inclusivos, aquí vamos a lo social y me pregunto si a esa persona con síndrome de Down le adaptaron. No lo sé, esto ya es yo luego le vi a este chico trabajar y lo que parecía desde fuera, si te pones las gafas del activismo, es lo que tú quieres es que se vea que estás haciendo esto, no que estás ayudando a esta persona, ¿vale? Pero bueno, también, oye, pues menos mal que esta persona tuvo un curro, ¿sabes? Y que durante ese tiempo pues podría subsistir o ser más independiente. Pero todo está muy relacionado siempre con qué visión se está dando desde el exterior hacia las propias personas, hacia los propios colectivos. Y por eso siempre digo lo mismo. Yo, como Adolfo, que trabajo con familias o con personas con discapacidad, yo veo mi visión, pero yo no soy nadie para hablar en nombre de nadie. Nadie deberíamos de ser nadie para hablar en nombre de nadie, sino de preguntar directamente a las mismas personas, a las propias familias, a las propias personas que viven esto en el día a día. Y luego, como clientes, por ejemplo, de ese famoso supermercado, ¿qué reacciones había en el exterior cuando veían a esta persona trabajando allí, no? Pues otra vez... es otro melón. No sé si lo estoy abriendo antes de tiempo, pero yo oía, ¡ay, qué bonito! ¡Ay! Con este capacitismo y este paternalismo, que ya estamos un poquito, pues hasta aquí. Y es un poco, partimos siempre del desconocimiento que todavía hay de lo que es una discapacidad y lo que no es, y de cómo... Es que para mí es como que todavía hay mucha ignorancia sobre este tema. Por otro lado, yo y seguramente mucha gente con una realidad parecida a la mía, he dependido de mi familia a nivel económico, ¿vale? Durante periodos muy largos que, por ejemplo, había una depresión. Vale. Y una depresión puede durar un esguince, como un esguince, o toda una vida. Claro. O sea, esto es un temor. Tengo la suerte de que mi familia ha podido con eso, porque hay una red, pero me preocupa, por ejemplo, imagino, como decía antes, que a muchas familias también les pasará, que llega un momento en el que esto sea para siempre, ¿no? De que mi enfermedad sea grave y ya no pueda trabajar. ¿En qué medida el sistema como tal, el sistema en el que vivimos, tiene una responsabilidad aquí para sostener? Es que esto... Pues muchísima. De hecho, un nuevo melón que se abre en este podcast. La palabra melón se repetirá 100 millones de veces. Tal cual.
A ver, se supone que las instituciones de carácter público están para sostener, para hacer de red, más allá de la red personal que pueda tener una persona. Pero estamos viendo en muchísimas comunidades autónomas, entre ellas esta, yo me mojo, a mí ya me da igual, que en la Comunidad Valenciana, si yo, por ejemplo, como una asociación pequeñita, he notado que se están privatizando muchos servicios, porque a la hora de colaborar con según qué instituciones está costando más o menos, no me quiero imaginar las personas que lo vivan para un servicio prioritario o para su propia vida, para su día a día. Entonces, esto es importantísimo, porque una persona cuando... O sea, estamos pagando impuestos todo el mundo. Yo abogo por pagar mis impuestos y que mis impuestos sirvan para mejorar la calidad de vida de quien yo tenga al lado o de mí en un futuro o vete a saber de qué, pero para que sirvan para lo público. Si estos impuestos no siempre van destinados a lo que tienen que ir... Esto es otro de los melones. Claro, o se privatiza todo y todo va más lento, o las ayudas no llegan, o incluso, por ejemplo, las personas que están trabajando en los servicios públicos están muy saturadas y no dan a más. Mira, hace poco, por contar algo que tiene que ver también con el trabajo, fui a un asistente social para preguntarle información sobre precisamente el certificado de discapacidad. No había acabado la frase última y ya me estaba diciendo, espera que tengo otra persona esperando. Es que esto pasa. O sea, y yo pensando, pues si no hemos estado tanto tiempo en la sesión, ¿no? No le he podido explicar todo bien. ¿Cómo te resumo 10 años, no? Claro, ¿cómo te resumo tanto en tan poco tiempo? Ya pasa en sanidad, que esto es otro tema que ya abriré en otro capítulo, pero a nivel social, que esté pasando esto... Claro, es muy grave. Es que ralentiza tanto tu vida. Y luego tiene consecuencias, como antes decíamos, no solo en la propia persona. Antes me preguntabas por las familias. Yo no tengo muchísimas personas a mi alrededor que una pregunta que todavía no sé qué contestarles es cuando yo no esté, ¿qué va a ser de mi hijo o de mi hija? Si mi hijo tiene una dependencia total, ¿vale? Porque luego hay opciones de viviendas tuteladas o vete a saber también, ¿vale? Pero esta angustia es súper injusta, porque todas las personas que formamos parte de esta sociedad se supone, bajo la teoría, de que tenemos que estar cubiertas por estos servicios. Que si nos pasa algo, aparte de nuestra red personal, que también cuando llega una discapacidad se ve mermada, ¿vale? Si esos servicios, esas entidades o instituciones no están funcionando como deberían, en el día a día de las personas hay consecuencias de más precariedad laboral, de más soledad no deseada, de más pobreza, porque al final estamos hablando de que las personas se empobrecen y las prioridades o las necesidades básicas se ven afectadas. Entonces, es como un melón todo lo que estamos hablando. Estoy con la palabra melón, es verdad, ¿eh? Sí, es todo un tema que es muy cíclico, que cuando uno de los eslabones de la cadena se ve afectado, va a tener consecuencias en el alrededor. Entonces, como asociaciones pequeñitas, aunque seamos pequeñas, yo siempre digo que la labor de acompañamiento que hacemos, ni que sea por liberar a las familias durante unas horas, ni que puedan tener un espacio para ellas mismas, pues ya es un servicio público también en sí mismo, claro, ¿no? De alguna manera. Sí. Es que yo creo que las asociaciones, en general, hacen una labor tan importante, pero esto me hace pensar que el sistema está fallando también. Porque si no haríamos falta, ¿no? Claro, si no se haría falta, es una mierda, lo es. Sí. Es una puta mierda. Por eso, amiguitos, amiguitas, hay que asociarse, hay que colectivizarse, hay que ir, porque nos guste o no, y se ha visto en la Comunidad Valenciana en estas últimas semanas que cuando la gente se une, acaban consiguiéndose cosas. Pero el sistema, al ser tan individualista, al cada vez estar todo más privatizado, te va llevando a la individualidad. A que tú solo, tú sola puedes o deberías de poder, y si no, eres una fracasada, y si no, perdona. O sea, cuando nos colectivizamos, pues empiezan a ocurrir una serie de cosas que nos recuerdan el poder que tenemos. Luego está la vida de cada persona, ¿vale? Que ahí sí que ya entraría lo laboral y tal. Pero es verdad que colectivamente se pueden conseguir muchos avances, también en lo laboral.
Correctísimo. Y en esto que estábamos hablando de la preocupación de las familias y que yo te he mencionado antes, Ujú. eh, yo que soy muy peliculera, yo otra cosa no, pero darle a la imaginación Se nos da y guay. La creatividad está a la tope. creatividad está a tope Esto está y bien. me imagino futuros catastróficos donde todo está horrible y me imagino ese momento en el que a mí se me va la pinza ya definitivamente. Bueno, podría ser. Podría ser y pienso, ¿y cómo se resuelve esto, no? Y es que... ¿Sabes lo gracioso que no hay respuesta? Ya, Que hasta que no pase no lo vamos a saber. ya. Porque está todo tan incierto, sí que puedes llegar como a ciertas conclusiones en tu vida de todo lo que hemos vivido, tanto tú como yo, como cualquier persona que no sostiene nuestra red afectiva, nuestra red social, la familia, pero no siempre es así. Claro, Entonces, yo me siento muy afortunada, lo vuelvo a decir porque es verdad, pero es que hay tanta gente que no lo está. Y vuelvo a contar otra anécdota. A nivel social, yo pedí la prestación, es que claro, es que ya me da risa la palabra. pedí la prestación que me tocaba del paro, lo que llamamos el paro, y desde el 29 de agosto hasta el 16 de noviembre no se cobra. Y se supone que tú ahí no vives, ¿eh? Claro, tú ahí no vives, tú te congelas, Claro, chupas como un Walt hielo, Disney. chupas un hielo y comes. O sea, esto, no Es sé. que me parece increíble. Y volvemos a la saturación. Sí. Llamo por teléfono después de 40 minutos de musiquita de ascensor. Es que es horrible. Es que es horrible, es que estamos traumatizando. Bastante bien estamos, también te digo a veces. Ya. ¿Sabes? Tú imagínate, en tu caso, que me cuentas que tienes ese entorno, que me cuentas, que lo somos, sabemos. tú y yo somos Sí. entorno para el uno y para el otro. Yo a veces he visto familias que llevan muchos meses sin nadie, o personas muy solas. Es muy difícil el que contestarles a veces, porque el todo va a ir bien. No, sí que hay veces que, mira, una cosa importante, si alguien que nos está escuchando no sabe qué contestar en este tipo de situaciones, cuando te viene una madre, un padre, un tutor, tutora o una propia persona, pues también validar lo que están sintiendo. No decir, no hay una manera de animar de no pasa nada, más adelante todo irá bien. Ya. No, leches, ahora estás en la cagada. Entonces, oye, pues entiendo que estás viviendo esto, validar las emociones, Empatizar un poco. empatizar, Sí. pero tampoco para solucionar, porque a veces no podemos solucionar, pero sí podemos acompañar, y a veces escuchar simplemente ya es acompañar. No hay que hacer nada más a veces, porque tampoco sabemos ni podemos. Entonces, bueno, por esto las asociaciones existimos, ¿no? Y luego, otra cosa importante, Esther, porque no quiero que se me olvide, porque también me lo encuentro, ¿no? Vuelvo a hablar de las familias. Cuando va precarizándose la situación de una familia, se precariza toda la realidad entera de esa familia, no solo de la persona con discapacidad o de la persona dependiente. Piensa que a veces se necesita de una persona extra. Esa persona extra que muchas veces llega para cuidar a unas familias, o casualidad, suele ser una persona sin contrato porque no se puede, o que es de fuera, o sea, una situación ya precaria. O sea, lo que está ocurriendo es que es como un dominó, y todo va cayendo conforme cae una ficha que la siguiente. La palabra precaria creo que también es otra de las palabras que podemos repetir una y otra vez durante esta sesión que estamos teniendo. Mogollón. Porque aparte de que las familias tienen que aceptar y pasar por esto, ¿no? Y aceptar... Vamos a hablar con propiedad, coger trabajos de mierda que quizá nadie quisiera, pero desde la necesidad te toca hacerlo. Esto ya te va a dar pues un rumbo u otro en tu vida. Pero claro, ¿qué haces? Claro, no tienes alternativa. Yo como persona con discapacidad que he buscado trabajo muchas veces, lo que me encuentro es, por un lado, muchos trabajos temporales, que esa es otra, muchos trabajos que yo, por ejemplo, a nivel físico no tengo nada, pero muchos trabajos son físicos, y hay muchas discapacidades que son físicas, cosas que no entiendo por qué hay tantas ofertas para personas con discapacidad de jardinería, de limpieza, etcétera,
que quien puede hacerlo está muy bien, pero me da como la sensación de que se ofertan estas cosas. Y luego que normalmente el tipo de ofertas son con salarios muy precarios. Claro, es como que no se ajusta a la realidad, ¿no? No se ajusta a la realidad. Y esto me da que marca de nuevo la discriminación que hay con este colectivo. Claro. No sé. Todo nos lleva a la misma historia. Si desde unas edades tempranas y desde nuestra infancia nos enseñasen que la vida es diversa, que nos van a pasar situaciones, ahora porque hablamos de esto, pero pueden ser miles de situaciones, o que seas una persona migrante, o que seas una persona de otra etnia, o sea, muchos factores que pueden hacer que tu realidad sea diferente de lo que se supone que tiene que ser. Ya estamos otra vez con lo de la normalidad y la no normalidad, ¿no? Sí, Pero es que vamos a la base, la educación que nos dan en muchos aspectos marca luego el futuro que vamos a tener. Si desde la educación no se nos enseña a que es justo que todas las personas, aun con sus diferencias, tengan esa accesibilidad a los servicios, a una realidad laboral, a un futuro más o menos estable, si eso no se nos pone en la base, pues claro, como las personas que ahora a lo mejor empiezan a tener esos puestos de trabajo van a poder llegar a esas realidades. Es que a veces, Esther, y tú esto lo sabes más que nadie, ni se tiene en la cabeza. Ni se tiene en la cabeza que esto puede estar pasando. Entonces, claro, pues si somos una sociedad a veces tan individualista de nuevo, que hasta que algo no nos toca de frente o en propia persona no somos capaces de verlo. Y esto es tremendamente injusto. Oye, justamente el estado del bienestar que tanto se habla, habla de todo lo contrario. Creo que es verdad, incluso yo me reconozco en esas palabras de que hasta que no me ha tocado vivir lo que yo estoy viviendo, no era sensible a otras realidades, pero también porque no hay visibilización y no encuentras referentes con realidades diferentes que no sea lo que decimos de la norma y tal. Por eso es importante escuchar, sobre todo ahora en redes, a las propias personas que están teniendo voz y voto, voz, en exponer al menos lo que pasa, por pequeña que sea la injusticia que está ocurriendo, pero a nivel global es esto, que es la pregunta que lanzaría a todo el mundo que nos esté escuchando. ¿Qué hacemos en nuestro día a día y qué no hacemos para ser más conscientes de qué es lo que está pasando a nuestro alrededor? Hay una cosa, por volver un poco a... Que me voy. No, nos vamos los dos. Nos vamos los dos, pero por ver un poco al tema que estamos hablando de subsistir, del trabajo y demás, que creo que ya lo hemos comentado, que muchas veces no se respetan las limitaciones. A mí en mi caso, una de mis limitaciones, yo diría la más importante, es que no puedo trabajar por la noche. ¿Vale? Es que volvemos un poco a lo mismo, pero es que es un temón. No puedo trabajar por las noches, se lo saltan. ¿Y qué hace Esther? Por necesidad económica, pone en riesgo su salud y trabaja de noche. Y no hay nadie en esa empresa que diga, ojo, espera, que esto no tiene que funcionar así. Que esto no tiene que pasar. Que es lo que hablamos antes de las ayuditas a las empresas, las subvenciones y tal. Ahora, la palabra inclusión laboral o accesibilidad laboral o inclusión a secas, todo el mundo la dice. Y yo veo desde mi punto de vista que, ok, sí, una cosa, o sea, la inclusión no es que la persona esté solamente en la empresa o en un espacio público, es cómo está. Si tú luego no sabes cómo atender y de qué manera facilitarle el puesto de trabajo y la vida al final de esa empresa, no estás siendo inclusivo. Has mirado el numerito que hablábamos antes para que a ti te venga bien, oye, pues vale, pero no es el punto. El punto es, vale, si mi empresa es una empresa comprometida y yo de verdad quiero tener a una persona con discapacidad o con otra realidad trabajando, vale, pues mirar cada caso. Y ahí es cuando alguien de esa empresa tendría que tener un puesto responsable para decir, no, esta persona no puede trabajar por las noches. No, o sea, que no fueses tú como trabajadora. Claro, la que al final tienes que estar tú como ganándote los derechos todo el tiempo. Esto es. Y también hay un fallo que a veces digo, jolín, debería estar como más alerta o más en el conocimiento de mis derechos y cuáles son sus obligaciones, porque a veces lo desconozco, pero es que en este sistema
que va todo tan rápido, que tienes una necesidad económica Y que te van pasando cosas. y que te van pasando más cosas, a mí me resulta muy difícil como estar al día y plantarme y decirme, no, por aquí no paso, o no, voy a ir a un sindicato, o a un abogado, o a un no sé qué. Es que no es tan fácil. Porque incluso a veces no sabes que puedes reclamar eso. Claro, a veces ¿sabes? es que es lo un que tipo digo. de violencia más. Sí, Una sí. violencia burocrática que Total. te pones a leer las leyes, los decretos, etc. A mí que me diga que no entiende, porque la gente de la calle no hablamos así. Parezco yo que ahora Belén Esteban diciendo esto. Pero Otra la cosa gente de la calle... es que, claro, el lenguaje es muy importante. Claro. Me ha pasado una cosa que no tiene nada que ver con el trabajo y sí. O sea, tiene que ver y no tiene que ver. Yo me tenía que comprar un móvil, ¿vale? Como no tengo trabajo porque estoy solucionando burocráticamente el certificado de discapacidad y no tengo ingresos económicos, y encima el SEPE, que ya lo he contado, se está retrasando, pues digo, vale, lo necesito porque hoy en día necesitamos el móvil. Sí. Y además, para grabar este maravilloso podcast, quería mejorar el vídeo, pues digo, vale, pues lo financio y lo voy pagando poco a poco. ¿Cómo? ¿Cómo? Me he metido en un berenjenal que me han enviado un contrato que yo no entiendo. Ok. Entonces llamo por teléfono y pregunto, explícamelo. Y la persona que me ha atendido me ha tratado como si fuese tonta. Claro, es que esto es obvio porque no sé qué palabra me ha dicho, porque esa palabra no está ni en el diccionario. Es que usáis palabras que no existen. Entonces, vamos a intentar explicar a la gente con otro lenguaje. Claro. Porque pero esto tiene mucho que ver con esto que está pasando. La información debería ser para todo el mundo y que todo el mundo la entendiese. Porque si no, estamos perdidos y hacen con nosotros lo que les da la gana. Pero a día de hoy, la información es poder. Claro. Y el poder, ¿desde dónde se está manejando? ¿Sabes? Es como, a mí como asociación me llegan cartas, que menos mal que mi gestora Mons, un besito, te quiero, no sé qué haría sin ti, es amiga, porque no entiendo cosas que se supone que son del día a día de una asociación. O sea, vamos a este punto. Y imagínate si esto define tu calidad de vida. Que no entendamos, que no podamos... Por eso la importancia de colectivizarnos una vez más. Porque lo que yo no entiendo lo entiendes tú y nos vamos a ayudar. Claro. ¿Sabes? Pero desde una individualidad tú no puedes llegar y tú no puedes ser la que luche contra la que exija a una empresa lo que ya debería de tener claro esa empresa. Claro. ¿Vale? Esto es tremendamente injusto también. Ahí está el tema. Y a las personas con discapacidad se les pide muchas veces un papel que no les corresponde. No, ponte tú en tu sitio. No, espera. ¿Qué estamos haciendo? Otra vez, repito, ¿qué estamos haciendo en conjunto mal? ¿O qué estoy poniendo no de mi parte para que esto esté pasando? Esto para mí funciona así, ¿eh? El tema de la colectividad y las redes en general. Es que esto es tremendamente importante. Y yo lo que me planteo también es, vale, está el mundo laboral al que llegamos, pero ¿qué ha pasado antes en el proceso? ¿Estamos preparados para trabajar? Nos han sacado, o sea, las personas con discapacidad nos han integrado en la educación, hemos tenido las opciones para formarnos y llegar a poder realizar un trabajo. ¿Cómo es ese camino? Claro. Que para mucha gente es evidente y ya está, y se hace y ya está. Como una parte más, ¿no? De la evolución. Una parte más de la evolución, pero para una persona con discapacidad tiene más barreras. Claro, porque si tú siempre te has sentido desde la infancia, adolescencia, que marca mogollón, aislado o aislada, que de repente te digan, no, ponte a trabajar en este supermercado. Vale, claro. De cara de repente a todo el mundo, imagínate, ¿no? El paso que tiene que suponer a nivel de salud mental, hablo para las personas. Brutal, o sea, yo por ejemplo, he sido siempre una persona con una autoestima súper baja, que sí que he tenido mis estudios y ahora quería hablar también de eso, pero no he tenido el acompañamiento como para yo desarrollar esas habilidades, como es por ejemplo el turismo, que es lo que hago, ¿no? Uh-huh. Y siempre me ha costado un montón. Entonces, una persona que no ha tenido las mismas oportunidades que yo, imagino que tiene que ser
el triple. Y la de violencias simbólicas que esta persona puede recibir, ¿vale? Porque ya no es solo lo que le esté pasando internamente, que es consecuencia de lo que ha recibido de violencia durante su vida, sino que luego en el puesto de trabajo oigas comentarios, seas capaz de ver esas miradas desde el juicio o desde, pues lo que decíamos antes, ¿no? Este paternalismo de, desde la lástima. O sea, todo esto va como poniendo muros a la persona. ¿Tú cómo piensas que esa persona luego va a llegar a su casa? Claro. Pues echa un trapo, ¿vale? Sí, Entonces, sí. es muy importante que todo sea desde el proceso. El proceso, me refiero a que las infancias ya estén más conscientes, con lo cual la adolescencia no sea una época que de por sí es bastante significativa, pero que no sea una adolescencia vivida en soledad, o con miedo a relacionarme o con miedo a los comentarios. O sea, todo esto va formando la persona que somos. Añádele luego que haya una discapacidad, o que esa discapacidad tenga dificultades en la comunicación. O sea, es que son muchas cosas. Por eso generalizar es difícil, pero lo que tú dices, el impacto que de repente tiene, pues es que, a ver, yo me pongo a cuando yo, por ejemplo, bailaba, que había veces que me sentía muy inseguro y de repente se hace y tienes que bailar enfrente de todo un pabellón. Y yo tenía recursos, pero pues es el mismo proceso al final, sí, ¿no? Es como muy duro a veces tener que realizar lo que se supone que tiene que realizar al 100% si tú no estás con una base emocional. Claro. Yo lo que decía, sí que he tenido acceso a estudiar, hice un FP de turismo y cuando llegué a la universidad me di cuenta que yo y mi enfermedad tienen unos ritmos que no se adaptan al ritmo que tiene una universidad, por ejemplo. Otro tipo de violencia. Otro, exacto. Entonces, que no digo que haya que ir a la universidad, hay muchos tipos de estudios, no estudios, o sea, cada uno tiene el poder de elegir. Pero yo quería elegir estudiar porque me gusta estudiar. Pero luego hay una limitación, que es que yo tengo mis subidas y mis bajadas y no puedo seguir el ritmo, que a pesar que se hacen esfuerzos, porque sí que hay programas, por ejemplo, ya hablo en el caso concreto de la Universidad de Valencia, que tiene programa para personas con discapacidad, que te dan cierto apoyo y demás. Pero aún así, me parece que todavía estamos a años luz de conseguir una adaptación 100% para que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades. Que tú luego puedes elegir ir a la universidad o no, que también ser mecánico o no, también dependerá de qué recursos tengas. Sí, pero me refiero que que lleguemos a que todo el mundo tenga ese acceso, estamos, para mí, lejísimos todavía. Tal cual. Y luego, conectando con esto que has dicho, qué buena eres. El tipo de trabajo al que puedes aspirar, al que puedes tener, el tipo de estudios, también va a depender del tipo de recursos que tengas en ese momento. Si tu vida está marcada por la precariedad, no vas a acceder o no vas a poder acceder de la misma manera a según qué puestos de trabajo. Y esto también es un tipo de violencia. Entonces, como veis, querida comunidad, esto lo que ocurre es que es una bola que se va haciendo más grande y que cada paso de esa bola o cada ingrediente de esa cadena, cada eslabón, como decíamos, va a marcar. Entonces, allá donde podamos poner conciencia y consciencia, que una es de dentro y otra es para afuera, de cómo están las cosas, de cómo está mi comunidad, de cómo son las personas que me rodean, de cómo puedo educar a un niño o una niña. Todo cuenta. Pero la base al final es que existe la creencia de que las personas con discapacidad precisamente no son capaces de trabajar o de hacer X trabajo. ¿Tú piensas que, por ejemplo, desde fuera hay discapacidades que en un principio se ven o se pueden interpretar como que no son capaces de trabajar, pero que en realidad tienen una salida laboral que igual no en nuestra mente todavía no inclusiva no lo sabemos ver? Total. Y te puedo decir de todos los tipos de discapacidad. Quizá, por ejemplo, pues para según qué trabajos, una persona en silla desde fuera es vista como que no va a poder. Te puedes sorprender, yo siempre digo lo mismo, déjate sorprender, deja de sacar conclusiones
y deja que la persona que vive en la realidad te diga hasta dónde puede o no puede, o quiere o no quiere llegar, ¿no? Pero sí, te podría decir, pues, por ejemplo, discapacidades intelectuales, como que no pueden estar de cara al público, pero luego te las ves atendiendo llamadas. O sea, sí que se puede, pero todo va a depender siempre de cada caso. Claro. ¿Sabes? Yo creo que es un poco el poder ver dentro de cada puesto de trabajo, pues al final, como se haría si no tuvieras discapacidad, ¿qué recursos tiene la persona? ¿Cómo se evalúa? Pues si eres capaz o no, o de qué manera puedes encajar en ese trabajo, pero dar la posibilidad, no dar por hecho que no puedes. Yo, ahora que has nombrado la silla de ruedas, claro, que creo que esto es una cosa que puede entender todo el mundo. No todos los edificios tienen accesibilidad con silla de ruedas. Eso es una cosa que pasaba en mi antiguo trabajo, que era un edificio, por cierto, público y antiguo, donde, claro. No estaba adaptado, entonces personas con silla de ruedas directamente no pueden trabajar. Esto también es la adaptación. O que hay una accesibilidad, pero como yo digo siempre, o algunos de los talleres que hago es que las personas, para que empaticen, vivan en primera persona lo que es. Ponte en una silla y sube esta rampa. Claro. A ver si puedes. Sí. O baja, a ver si te atreves. Porque es como decía un compañero que baila en silla, decía, es que yo me pienso que tengo una montaña rusa delante para poder subir a la primera planta. Sí. No es real. Pero bueno, luego hay otro tipo de opciones. Por ejemplo, bueno, mira, lo saco ya, ¿vale? Que se está viendo un poquito. Esto, por ejemplo, que la gente diría, bueno, pues se ve aquí como una manualidad, ¿vale? Pues una de las cosas que muchos centros ocupacionales hacen, precisamente como las personas que están en esos centros no acceden a puestos de trabajo, ahora porque esto es una cosa así que me hicieron un regalo, los chicos y chicas del Centro de Discapacidad de Villarreal, pero allí, por ejemplo, tienen taller de carpintería y hacen unos muebles y unas historias que nos sigue sorprendiendo, pero es de no, se les está dando la oportunidad de aprenderlo, oficio. Es que y es otra manera de trabajar. La oportunidad. Si no das la oportunidad, si no abrimos un poco la mente y pensamos que podemos dar ese tipo de oportunidades, al final nunca va a evolucionar y no vamos a llegar a ningún punto. Exactamente, con lo cual, pues esto, enjuiciemos menos, demos por sentado, o sea, no demos por sentadas las cosas. Y yo soy un disco rayado con esto, pero es que cada vez que doy una charla o que hablo con alguien como asociación y como Adolfo, lo digo, no pienses por nadie, no des por sentado por nada. Deja que la persona sea la que te esté diciendo. Que quizás es el problema también, que como trabajadores o trabajadoras dejamos que decidan por, y no decimos, no estamos acostumbrados quizá a naturalizar nuestros derechos al final. Total. Bueno, después de todos estos melones... ¿Cómo cerramos esto? ¿Cómo cerramos esto? Yo creo que hemos cerrado alguno. O como mínimo que nos hayamos preguntado cosas. Exacto. Yo creo que ya hacerse preguntas es un avance. Es un avance, que reflexionemos, que tengamos estos mini momentos de plantearnos las cosas. Cuéntame qué tal va la asociación X-Project. Pues mira... ¿Cómo vas? O sea... Pues hablando de trabajo, ahora mismo estoy en un punto en el que estoy disfrutando mucho, pero estoy muy estresado. Porque ahí tengo, como decimos, muchos melones abiertos. Pero si me voy a cuando tú y yo grabamos el anterior episodio... Sí, un año atrás. Justo un año atrás, yo estaba con un problema encima que me llevó a plantearme que la asociación no podía seguir. Es fuerte esto, ¿eh? Es muy fuerte, sí. Pero todo salió como tuvo que salir, no voy a decir ni bien ni mal. Y a día de hoy mi año ha sido en intentar afianzar, en intentar que la asociación sobreviviese. Y me veo en que estoy en un momento súper guay en el que hay más curro que nunca, con más personas que nunca. Lo he peleado mogollón y tú, que eres colega, me conoces con eso. Lo sé. Entonces ahora es un punto en decir, vale, pues como hablamos también de salud mental, ¿por qué mi cabeza ahora no es capaz de reconocer que me lo he currado y relajarme un poquito y decir, oye, también disfruta de esto, ¿no? Pues bueno, pues así vamos. Disfruta de esto, a lo mejor habemos premio, lo podemos decir.
Sí, bueno, claro, no me acordaba ahora. Claro. No sé, también te digo que no sé en qué momento va a salir esto, el vídeo, Bueno. porque ya sabes que hay que editar estas cosas. Claro. Pero Bueno, lo decimos. sí, a ver, el otro día pues me llegó una sorpresa maravillosa que todavía no sé exactamente de dónde viene y es que alguien, y no solo una persona, tienen que ser varias, propusieron a la asociación en los premios Evoluciona. Los premios Evoluciona son más del sector holístico, del crecimiento personal, pero también tiene una categoría de compromiso social. Entonces, pues ver que un proyecto como este, que al final cumplimos ahora 5 años, este año, pues estamos al lado de personas que yo me río de como Ani Gartiburu, Sergi Torres, que son pues grandes referentes en Sí. cuanto al contenido, pues es como, jolín, sigue por... Que sí, ¿no? hombre, que sí. Más allá de lo que pase que a partir de ahora. Pero bueno, en hay líneas... que disfrutar Esto de es. esas cosas. que tampoco nos enseñan a esto. Entonces, estoy aprendiendo a ello, pero la asociación va súper bien, yo estoy súper agradecido también porque veo que cada vez más gente conoce el proyecto con todo lo que vamos haciendo, con podcasts como este, que gracias una vez más por dejar que hablemos desde la asociación. Claro. Y que y aprovecho para hacer de puente cualquier persona que pudiera necesitar de los servicios que hacemos o de un acompañamiento o de simplemente un correo, pues ya en la caja de descripción lo pondrás o lo que haga falta, Sí. que pueden contactar. Hace falta que yo sepa poner esas cosas. Que luego te digo el cómo. Pero, Luego lo montamos. pero de verdad que como asociación estamos para eso, más allá de que a nivel de curro nos vaya mejor o peor, una manera de acompañar es estando ahí, ¿no? Y que las personas sepan. Entonces, pues eso, pues ahora va muy bien. A lo mejor al año que viene vuelve a ir regular, no se sabe. No sabemos, pero yo me alegro de que te vaya tan bien. Pues yo también. Me alegro muchísimo de que hayamos compartido estos ratos de... Creo que no hemos divagado nada, yo creo que hemos dado bastante... Ya lo veremos. Ay, señor. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? Que de repente un año estás bien, otro año estás mal, una semana estás De en una una ciudad manera... y luego estás en otra. Sí, Por aquí eso, vamos. conclusión, amigas, amigos, hay que cuidarse. Hay que cuidarse muchísimo. Y nos tenemos que cuidar, para eso estamos. Mutuamente. Sabes que siempre hago un regalo. Pero ya lo tengo. Que claro, el regalo de esta temporada es Sadomántica. Que tenéis que compraros el libro de Esther. El libro de Sadomántica es un poemario compuesto de 17 poemas, dos en catalán, 2 en francés, el resto en castellano. Yo me hago la promoción sola. La Rosalía ha hecho un disco con 3 idiomas. Aquí un poemario que existía de antes. Ya ves. Ya os diré cómo conseguirlo y todo, también lo pondremos por ahí. Sí. Entonces no te lo he traído porque ya lo tienes. Pues nada. Así que no te regalo nada. Pues ya está. Escucha, le regalamos Mira, regales esto. El cariño de toda esta gente. El cariño de toda esta gente. Muchísimas gracias por estar. Os quiero. Chao.